Shannen Doherty, conocida por sus icónicos roles en Beverly Hills 90210 y Charmed, dejó una marca indeleble en la televisión y en nuestros corazones, pero detrás de las cámaras su vida fue un torbellino de conflictos, luchas personales y una batalla épica contra el cáncer. Hoy vamos a descubrir la verdad detrás de uno de los personajes más incomprendidos de Hollywood. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y la protagonista de este video, Shannen Maria Doherty, nació el 12 de abril del 71 en Memphis, Tennessee, obviamente Estados Unidos. Desde muy temprana edad mostró un talento increíble para la actuación. Su familia, compuesta por su padre Tom y su madre Rosa, era profundamente religiosa, siguiendo la fe bautista del sur. Shannen, de ascendencia irlandesa y nativa americana, creció con fuertes raíces culturales y valores familiares. A los 7 años, la familia se mudó a Los Ángeles. Fue en esta ciudad de estrellas donde Shannen comenzó a brillar con luz propia. Su carrera en la actuación comenzó a la tierna edad de 10 años, cuando consiguió pequeños papeles en series como Father Murphy y Voyagers. Pero su verdadero salto a la fama llegó en 1982, cuando obtuvo el papel de Jenny Wilder en Little House on the Prairie. A pesar de su juventud, Shannen demostró ser una actriz talentosa y comprometida, capturando la atención del público y de la industria. El papel de Jenny Wilder no solo le trajo reconocimiento, sino que también le permitió trabajar junto a Michael Landon, una estrella de la televisión, una leyenda. Para Shannen esto fue un sueño hecho realidad, porque ella misma había declarado que deseaba fervientemente, desesperadamente, trabajar con Michael Landon. Su participación en Little House on the Prairie la consolidó como una actriz joven con un futuro más que prometedor. Para el 85, Shannen protagonizó la comedia adolescente Girls Just Want to Have Fun, o sea, las chicas solo quieren divertirse, junto a Helen Hunt y Sarah Jessica Parker. La película se convirtió en un clásico de culto y ayudó a establecer a Shannen como una de las jóvenes promesas de Hollywood. Pero su verdadero momento de gloria llegó en 1990, cuando fue elegida para interpretar a Brenda Walsh en Beverly Hills 90210. Esta serie, producida por Aaron Spelling, se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural, definiendo a una generación. Shannen se convirtió con su interpretación de Brenda en un ícono adolescente de los años 90. Y yo lejos estaba de ser un adolescente en esas épocas, muy lejos, pero ya era muy fanático de esta serie. Fui muy fanático de este programa con 6 años, 7 años, 8 años. La verdad que estaba enganchadísimo. Amaba a todos los personajes. Quería ser como Brandon. Bueno, era fan. ¿Qué decir? 90210 is the Beverly Hills zip code, which is where the Walsh family is now living and which is where the whole show takes place. Beverly Hills entonces no solo catapultó a Shannen a la fama mundial, sino que también le permitió explorar su talento en un papel complejo y desafiante. Brenda Walsh era una adolescente que lidiaba con las presiones de encajar en un nuevo entorno, y muchos espectadores se identificaron con sus luchas y triunfos. ¿Por qué? Si no recordás o si no viste este show, en realidad el chiste no era Beverly Hills, gente con dinero, no. Era una familia que se mudaba acá. Entonces, una gran parte de este show era esa familia, los forasteros que trataban de encajar en este nuevo mundo. El éxito de la serie fue meteórico y Shannen, junto con sus compañeros de reparto, se convirtieron en super mega estrellas. A lo largo de los primeros años de carrera, Shannen demostró una dedicación y pasión por la actuación que la distinguió de sus contemporáneos. Su talento natural y su capacidad para conectarse con su audiencia la hicieron destacar en una industria que todos sabemos que es altamente competitiva. When you have such a cast as we have, I mean, we have some wonderful, wonderful actors, and we all give 100% to our job, and we all work hard, and it's all about a teamwork. You know, it's all about this group of people that get together and go, we want this show to be a hit, and we're going to work hard and stay together to make it a hit, and I think that's very important. En resumen, los inicios de Shannen Doherty en la actuación fueron una mezcla de talento innato, oportunidades bien aprovechadas y un trabajo duro que la llevaron a convertirse en una de las estrellas más reconocidas de su generación. Pero con la fama también llegaron los problemas, y podríamos decir que así como ella era una de las grandes chicas talentosas de ese momento, también era una de las grandes complicadas de ese momento, o por lo menos eso es lo que nos contaban los medios, que era una actriz complicadita. Shannen entonces, la chica buena de Memphis, pronto
pronto se encontró en el centro de una tormenta mediática que la etiquetó como la chica mala de Hollywood. Su tiempo en Beverly Hills fue tanto un ascenso meteórico como una caída turbulenta. El show, un drama adolescente que abordaba temas como el amor, la amistad y los problemas sociales, fue un éxito instantáneo. Y cuando digo instantáneo me refiero a que tuvo éxito al instante de estrenarse. Brenda Walsh, interpretada por Shannon, se convirtió en uno de los personajes más queridos y a la vez odiados por el público, pero detrás de cámaras la realidad era muchísimo más compleja. Las tensiones entre ella y sus compañeros de reparto eran más que conocidas. Jenny Garth, quien interpretaba a Kelly Taylor, tuvo varias confrontaciones con Shannon. La rivalidad entre Brenda y Kelly en la pantalla, bueno, en general se reflejaba también en la vida real, alimentando rumores de peleas, desacuerdos, etcétera, etcétera. La situación llegó a un punto crítico cuando casi tuvieron una pelea física en el set, un evento que obviamente los tabloides no tardaron en aprovechar. En palabras de Jenny, había momentos en los que nos adorábamos y otros en los que queríamos sacarnos los ojos, pero al final éramos como hermanas y las hermanas también pelean. La presión de la fama y las exigencias del trabajo pasaron factura a Shannon. Su habitual impuntualidad y su actitud despreocupada hacia el trabajo enfurecieron a los productores y a sus compañeros. Charles Rosin, uno de los productores ejecutivos, describió su comportamiento como desafiante y frívolo. A pesar de su talento indiscutible, estas tensiones llevaron a su salida del show en el 94 después de la cuarta temporada. En palabras de Charles Rosin, su impuntualidad era escandalosa y tenía una actitud indiferente y despectiva. Yeah, but it's not fair that you just write her off. Después de su salida de Beverly Hills, ¿qué más podía hacer esta chica? Tendría en realidad en todo caso una nueva oportunidad después de cómo salió de este show. Bueno, ya todos sabemos cuál fue su siguiente paso y ese fue Charmed. Dato de color, otro gran éxito de Aaron Spelling, que fue obviamente el responsable de Beverly Hills y otros tantos éxitos para la época de Beverly Hills. Aaron Spelling ya era un señor mayor, no, muy mayor. Dato de color, es el padre de Tori Spelling, también actriz de Beverly Hills. Interpretando entonces a Prue Halliwell, la mayor de 3 hermanas brujas, Shannon volvió a capturar la atención del público. Charmed se convirtió en un fenómeno y Shannon, junto a sus coestrellas Holly Marie Combs y Alyssa Milano, se convirtieron en un ícono de la televisión de finales de los 90. Sin embargo, los problemitas no quedaron atrás. La relación entre Shannon y Alyssa Milano se deterioró rapidísimo. Las dos actrices, aunque eran profesionales en la pantalla, tenían profundas diferencias fuera de esta. Los rumores de peleas y conflictos detrás de cámara eran constantes y la tensión era palpable, no, era más que palpable. El set ardía. A pesar de estos conflictos, Shannon no solo actuó en Charmed, sino que también dirigió varios episodios demostrando su talento multifacético. Pero en el año 2001, la presión y las tensiones llegaron a un punto de ruptura y Shannon dejó el show al final de la tercera temporada. Su salida fue bastante dramática. ¿Por qué? Porque muere su personaje Prue Halliwell, cerrando un capítulo importantísimo tanto para la serie como para su carrera y dejando en claro que no iba a regresar de ninguna forma. Su salida de Charmed entonces fue otra mancha en su reputación, consolidando esa imagen que ya venía teniendo de chica mala en Hollywood. Pero ¿era realmente así? Muchos de sus compañeros y colegas hablaron de su profesionalismo y su dedicación, sugiriendo que quizás la presión de la fama y las altas expectativas jugaron un papel clave en su comportamiento. La mismísima Shannon dijo en una entrevista: cometí errores, la presión de la fama, mi juventud y problemas en mi vida personal influyeron en mi comportamiento, pero cada error me llevó a ser una mejor persona. Si su día a día en los sets te pareció complicado, bueno, espera que te cuente sobre su vida personal, su vida real. Su vida personal estuvo marcada por relaciones tumultuosas, conflictos legales y pérdidas significativas, pero también por momentos de profunda humanidad y crecimiento personal. Shannon se casó 3 veces y cada matrimonio dejó una huella profunda en su vida. Su primer matrimonio fue con Ashley Hamilton, hijo de los actores George Hamilton y Alana Collins, en el año 93. La relación fue muy breve y problemática y se divorciaron al año siguiente. En 2022 se casó con el jugador de póker profesional Rick Salomon,
pero la unión fue anulada. No es que se divorciaron, fue anulada después de solo 9 meses. En el 2011 encontró el amor de nuevo y se casó con el fotógrafo Kurt Iswarienko en una ceremonia íntima en Malibú. Esta relación parecía ser más estable y Shannon a menudo hablaba del apoyo incondicional de Kurt, especialmente durante sus batallas contra el cáncer. Sin embargo, en 2023 Shannon presentó una demanda de divorcio, marcando el final de su relación después de 11 años de matrimonio. Dato curioso, Shannon un día antes de morir finalizó el divorcio, firmó todo lo que tenía que firmar, terminó con todo. ¿Para qué? Para que este muchacho no solamente no fuera nada más de ella o no fuera nada de ella cuando ella perdiera la vida, sino que además para que no se lleve ni un centavo más. En palabras de la mismísima Shannon y sus abogados, el tipo estaba intentando estirar el tema del arreglo del divorcio. ¿Por qué? Porque él tenía fe y esperanza de que ella no sobreviviera. Por lo tanto, acá pasaban dos cosas. Primero, que él recibía $15.000 cada mes. Y segundo, que si no terminaban de arreglar, él posiblemente se podía quedar con todo o al menos con más si ella moría. A lo largo de los años, Shannon enfrentó varios problemas legales que afectaron su imagen pública. En el 93, su ex prometido Dean J. Factor solicitó una orden de restricción contra ella, alegando violencia física y amenazas. Aunque la familia de Shannon negó las acusaciones, el escándalo fue ampliamente cubierto por los medios. En 2016, Shannon demandó a su ex gerente, alegando que una negligencia en la gestión de sus seguros de salud permitió que su cáncer avanzara sin ser detectado. En noviembre del 2018, Shannon perdió su casa en el incendio de Woolsey, una tragedia que devastó a muchas familias en California. A pesar de esta pérdida, Shannon mostró una impresionante resiliencia, enfocándose en la reconstrucción y en apoyar a otros afectados por el desastre. A lo largo de su vida, Shannon tuvo relaciones de todo tipo con sus coestrellas, con sus compañeros de elenco, y cuando digo de todo tipo me refiero a todo tipo, grandes amistades y grandes enemistades. Holly Marie Combs, su coestrella en Charmed, se convirtió en una de sus mejores amigas. Juntas protagonizaron el reality show Off the Map with Shannon and Holly, donde exploraron diversas partes de Estados Unidos, compartiendo un montón de aventuras. Además, a lo largo de su batalla contra el cáncer, Shannon reconectó con muchos de sus antiguos compañeros, incluyendo Jenny Garth, con quien tuvo una relación conflictiva en el pasado, como ya contamos. Este reencuentro fue un testimonio de su capacidad para perdonar y sanar viejas heridas. Y en palabras de Jenny, la vida es demasiado corta para guardar rencores. Shannon y yo hemos pasado por mucho y estoy agradecida por nuestra amistad renovada. Pero en el año 2015 la vida de Shannen Doherty dio un giro inesperado. And Shannen Doherty has been hard at work filming the 90210 reboot, all while secretly bearing this burden. She only shared it with her immediate family and just one cast member who says they've all helped her through this terrible time. Y no solamente inesperado, sino también devastador porque fue diagnosticada con cáncer de mama. Esta noticia marcó el comienzo de una larga y dolorosa batalla que ella enfrentó con una valentía y transparencia increíbles. A lo largo de los años compartió cada etapa de su lucha, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y resiliencia para muchos. Todo comenzó en marzo del 2015, cuando Shannon fue diagnosticada con cáncer de mama que se había extendido a sus ganglios linfáticos. La noticia fue un golpe duro, pero Shannon decidió enfrentar la enfermedad de frente. En mayo del 2016 se sometió a una mastectomía unilateral después de que múltiples tumores impidieran una lumpectomía. Este fue solo el primer paso en un largo camino de tratamientos intensivos. La cirugía reveló que algunas células cancerosas podrían haberse propagado más allá de los ganglios linfáticos, lo que llevó a Shannon a someterse a quimioterapia y radioterapia. Estas sesiones fueron extremadamente duras, causando efectos secundarios debilitantes como pérdida de cabello y fatiga extrema, pero a pesar de todo, Shannon mantuvo una actitud muy positiva y decidió compartir su experiencia públicamente. Shannon entonces utilizó las redes sociales para documentar su viaje, publicando fotos y videos que mostraban los altibajos de su tratamiento. En julio de 2016 compartió un momento particularmente emotivo cuando decidió afeitarse la cabeza. Las imágenes de Shannon con lágrimas en los ojos pero rodeada de sus seres queridos resonaron profundamente con sus seguidores. En abril del 2017 Shannon anunció que su cáncer estaba en remisión. Fue un momento de gran alivio y alegría, pero también de incertidumbre porque los próximos
próximos 5 años iban a ser cruciales para su recuperación completa. Durante este tiempo, Shannon se enfocó en su salud y en disfrutar de la vida, retomando proyectos profesionales y fortaleciendo sus relaciones personales. Pero en febrero del 2020, Shannon reveló que su cáncer había regresado y estaba en etapa 4. Esta vez, el cáncer se había extendido a su columna vertebral y más tarde, en julio de 2023, anunció que se había propagado hasta su cerebro, pero a pesar de la gravedad de su condición, Shannon continuó luchando y documentando su experiencia. Tell me why you're sitting with me here today. It's going to come out in a matter of days or a week that I have stage 4. So my cancer came back and that's why I'm here. La noticia del regreso del cáncer obviamente fue devastadora, fue tremenda, no solo para ella, sino estamos hablando obviamente de una persona con cientos de miles de seguidores. Pero este es un caso muy curioso donde los fanáticos han tenido una actitud muy parecida a la de ella, que es luchar y seguir y nunca jamás bajar los brazos. Que eso también confirma una de las frases típicas que se suele decir, que es que cada quien tiene los seguidores que se merece, ¿no? Y que en cierta medida son un reflejo de esa persona. En 2020, durante una entrevista, confesó que había estado viviendo con el diagnóstico en secreto durante casi un año antes de hacerlo público. Este periodo obviamente fue muy difícil, no solo por el impacto físico del cáncer, sino también por el estrés emocional de mantenerlo en secreto. En medio de su tratamiento, Shannon enfrentó desafíos adicionales como su batalla legal con la aseguradora State Farm, que inicialmente se negó a cubrir los costos de reparación de su hogar tras el incendio de Woolsey. Pero en octubre del 2021 ella ganó el caso, obteniendo más de $6 millones en daños, un triunfo que le proporcionó algo de alivio en medio de su lucha contra el cáncer. A lo largo de su batalla, Shannon se convirtió en una voz poderosa para la concientización sobre el cáncer de mama. Participó en campañas de sensibilización, habló abiertamente sobre la importancia de las mamografías y los chequeos regulares y utilizó su plataforma para apoyar a otros en situaciones similares. La realidad es que su valentía y honestidad ayudaron a desestigmatizar la enfermedad y proporcionaron apoyo emocional a infinitas personas. En los últimos años de su vida, básicamente lo que se pudo ver es quién ella era como persona detrás de todas estas cosas que se decían. Básicamente tus actitudes, tus acciones terminan hablando más por vos que lo que otros digan, ¿no? Y justamente lo que se reflejó fue su generosidad, su amor por la vida y su deseo de dejar un impacto duradero. Consciente de la gravedad de su condición y del tiempo limitado que le quedaba, Shannon decidió donar muchas de sus pertenencias en vida. Estas donaciones no solo incluían bienes materiales, sino también su tiempo y energía para causas benéficas. Shannon siempre fue una defensora apasionada de la investigación del cáncer y utilizó su plataforma para recaudar fondos y crear conciencia sobre la enfermedad. En noviembre de 2023, Shannon lanzó un podcast titulado Let's Be Crystal Clear, que básicamente sería algo así como seamos totalmente claros, una metáfora con, digamos, la verdad, 100% la verdad, donde compartió obviamente sus experiencias personales, reflexiones y esperanzas para el futuro. El podcast fue una plataforma para que Shannon hablara abiertamente sobre su lucha contra el cáncer, sus relaciones y sus pensamientos sobre la vida y la muerte. Fue un espacio de honestidad brutal y vulnerabilidad que resonó profundamente con sus oyentes. It's more about how I want to be remembered for something bigger than just me. Where do you want your ashes? I haven't figured that out yet. I want to be mixed with my dog and I want to be mixed with my dad. Si entras en este momento a su cuenta de Instagram vas a poder encontrar un video como último posteo donde básicamente cuenta o habla un poquito de lo que espera a futuro. ¿Cuál es la curiosidad de este posteo? Es que se subió un día antes del 13 de julio. ¿Y qué pasaría el 13 de julio del 2024? Justamente que Shannen Doherty perdió la batalla contra el cáncer después de muchísimos años de lucha. Así es como la actriz fallecía a los 53 años de edad y su fallecimiento era confirmado por su publicista Leslie Sloan. El comunicado que difundió esta publicista en la revista People fue muy concreto y escueto. Lo que dice es: la devota hija, hermana, tía y amiga estuvo rodeada de sus seres queridos y de su perro Bowie. La familia pide privacidad en este momento para poder llorar la pérdida en paz. Desde su ascenso a la fama hasta las luchas personales y su batalla contra el cáncer, Shannon nos enseñó lo que significa vivir con propósito, pero por sobre todo, con pasión.
Su legado perdura no solo a través de sus icónicos roles en la pantalla, sino también a través de las vidas que tocó y las causas que apoyó. Shannen Doherty fue una guerrera, una amiga y una inspiración para muchos. Y en honor a ella, lo que yo quiero saber, quiero que me comentes por ahí abajo cuál fue tu momento, tu recuerdo, cuál es favorito de ella. ¿Alguna escena, algún capítulo, cuándo la conociste o algo que sucedió afuera de pantalla? ¿Por qué no? Coméntamelo por ahí abajo, no te olvides, lo más importante que es darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Soy Juanito Soy, esto es Del Carajo TV y este video obviamente está dedicado a Shannen. Paz.